Bueno, vamos a 1 Corintios, capítulo 16. 1 Corintios, capítulo 16. Y estamos viendo ya en este capítulo instrucciones finales, ¿no? Dentro de todo esto, pues habíamos visto de los versículos 1 al versículo 4, precisamente las instrucciones con respecto a las ofrendas. Y ahora, en el capítulo 16, vamos a proseguir hablando respecto a una y otra instrucción y recomendación del apóstol Pablo, que habíamos visto dentro de las instrucciones sobre las ofrendas. Bueno, la iglesia de Jerusalén estaba en necesidad y el apóstol Pablo había pues sensibilizado y puesto a consideración de las iglesias el deseo y pues la voluntad de contribuir económicamente a la iglesia de Jerusalén que estaba pasando por necesidad. Ellos tenían necesidad, estaban pasando pues por muchas tribulaciones a nivel físico y pues por esto Pablo estaba incentivando a los corintios a que, como habían determinado antes, pues se propusieran dar a la iglesia de Jerusalén. Pablo nos mostraba, dice, cada primer día de la semana. Habíamos dicho que esto es significativo porque nos muestra que para la iglesia ya en el primer siglo el centro o más bien el día central para reunirse pues ya no era el séptimo, sino que era el primero, es decir, el domingo. Dice cada primer día de la semana, recordemos, el primer día de la semana resucitó el Señor Jesús. El primer día de la semana fue el Pentecostés cuando vino el Espíritu sobre los creyentes. El primer día de la semana, dice el libro de los Hechos, que ellos partieron el pan y Pablo se quedó enseñando. Y ahora vemos aquí el primer día de la semana apartando cada uno algo, ¿cierto? Entonces, pues eso nos muestra lo significativo que era el primer día de la semana para la iglesia primitiva. Pablo había dicho, pues recojan, o sea, es decir, eso tiene el objetivo de que cuando yo llegue ya todo esté listo. Solamente, o sea, sino delegar a los que ellos mismos pues determinaran para que fuesen a Jerusalén y llevaran ese donativo a Jerusalén. Recordemos que Pablo quería ser transparente en este sentido, es decir, él no quería que la gente pensara que él solo era el que manejaba ese dinero. Parece que era una cantidad grande, pues claro, debe ser porque todas las iglesias se reunieron para contribuir con este donativo. Entonces Pablo no quería manejar solo ese dinero, sino que pues estuvo bien que los hermanos de Corinto escogieran a las personas, ¿cierto? A los que ellos determinaran, personas honestas, dignas de confianza, para que llevaran ese donativo a Jerusalén. Y Pablo ponía a consideración de ellos, si ustedes quieren que yo vaya, yo voy. Es decir, ellos van a ir conmigo. Pablo procuraba ser muy íntegro, muy claro, muy transparente con este asunto, ¿no? Con el asunto del dinero. Entonces ya una vez más, considerando pues este punto, pasamos a el resto del capítulo, que habíamos visto las instrucciones y vamos a ver algunas otras instrucciones, no solamente con respecto a las ofrendas. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 7. El hecho de que Pablo se propone ir para estar con los corintios. Vamos a leer 1 Corintios 16 del 5 al 7. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser
que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Entonces hasta allí Pablo expresa el deseo de estar en Corinto. Él pospone su vida a Corinto, ¿por qué? Porque no quiere pasar de afán. Él quiere resolver algunos asuntos y algunos otros viajes que tiene que hacer, y luego sí, una vez teniendo la disponibilidad, quiere pasar un tiempo prudente en Corinto. Ahora dice que él tiene que pasar por Macedonia primero, y esto puede relacionarse de una u otra forma con la visión que el apóstol Pablo tuvo de un varón macedonio. Ahora recordemos, Macedonia es una provincia, no es una ciudad. Macedonia es una provincia, una región, en ese entonces una región del Imperio Romano que constaba de varias ciudades, como Tesalónica, Berea o Filipos. Creo que estas son ciudades de la provincia de Macedonia, Entonces podemos ver en Hechos, si miramos un momento en Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 16, versículo 6, Hechos 16, versículo 6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ellos no habían considerado quizá Macedonia, pero dése cuenta que en Macedonia pues había una serie de personas que iban a recibir el Evangelio. De hecho, creo, de acuerdo a lo que leemos en el Nuevo Testamento, que las iglesias de Macedonia eran iglesias maduras, eran iglesias consagradas. Según lo que vemos en 1 y 2 Corintios, Macedonia era una provincia generosa también. Ellos tenían la dádiva y la gracia de ofrendar aun cuando no tuviesen dinero. Eso ya lo habíamos tocado. Y eso hablaba mucho también de su condición espiritual. Es decir, la manera como nosotros administremos el dinero y demos ofrendas, aunque no es para salvación, pero sí dice mucho, es un indicativo, es un factor, digamos, de salud espiritual en la vida de una persona, ¿sí? Es como un termómetro, correcto, ¿sí? Como algo que mide el estado de salud espiritual de una persona. Habíamos hablado al respecto de eso. Ahora alguien me dirá, pero usted como que está hablando más de más. No lo creo, porque el apóstol Pablo, según leímos en 2 Corintios 8 y 9, Pablo elogia a los macedonios y no solamente habla de la bendición que ellos daban físicamente, sino de esa bendición de la cual ellos eran partícipes por ser tan amplios. El apóstol Pablo habla ahí de bendiciones, o sea, junto con lo que ellos daban, ¿cierto? El Señor hablaba de también un asunto espiritual. Es decir, está hablando de que ellos físicamente ofrendaban, pero también está hablando de que de asuntos espirituales. Eso ya lo hemos leído. Si tenemos dudas de ello, pues podemos simplemente remitirnos a 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9 al respecto de esto. Bien. Y dice que ellos van, el apóstol Pablo quiere pasar por Macedonia, dice, pues me es necesario pasar por Macedonia. ¿Quién le había mostrado en primer lugar, o antes, por primera vez, quién le había mostrado a Pablo la necesidad de ir a Macedonia?
la visión que Dios le había dado respecto al varón macedonio. Se necesitaba llevar la palabra a ese lugar. Entonces Pablo quiere pasar primero por Macedonia, ¿cierto? Y al pasar por Macedonia, una vez cumpla ya su función, entonces pasará a Corinto. Entonces aquí podemos ver que los creyentes de esa provincia, como ya dijimos, los macedonios, eran personas entregadas, consagradas al Señor, ¿sí? Entonces, ¿evidencia de qué? De que tomaron el evangelio, ya dijimos que en serio, ¿no? ¿Por qué Pablo quería pasar más tiempo con los corintios? ¿Por qué Pablo no quería pasar más tiempo con los macedonios, cuyas características ya mencionamos, es decir, personas dadivosas, personas espirituales, maduras, una iglesia que incluso escudriñaba? Recordemos los de Tesalónica, los de Berea, los cristianos de Berea ellos comprobaban todo por las escrituras a ver si lo que Pablo decía era cierto. Eran personas muy diligentes, maduras. Y entonces, ¿por qué Pablo, si ellos eran tan maduros, quería pasar más tiempo con los corintios y no con los macedonios? Porque necesitaba formar más a los corintios, ¿sí? Es decir, los corintios tenían atención prioritaria. ¿Por qué? Porque ellos tenían más problemas. Recordemos a lo largo del libro de 1 Corintios todo ese tipo de problemas que ya hemos señalado, problemas de divisiones, problemas de inmoralidad, problemas de idolatría, problemas de peleas entre los hermanos. Y todas estas cosas se veían, ¿cierto? La mala perspectiva respecto a los dones espirituales y muchas de estas cosas que se estaban viendo en la iglesia, ¿sí? Todas estas cosas que se estaban viendo en la iglesia por la inmadurez de los corintios. Entonces Pablo requería más atención para los que más necesitaban, es decir, para los corintios. Esto, haga de cuenta que es como en un hospital. Nosotros aquí en el hospital o en los hospitales normalmente tienen un sistema que se llama triaje, algo así. Es decir, que ellos procuran atender al que esté más grave. ¿La prioridad cuál la tiene? Pues el que esté más enfermo y más grave. Entra derecho a urgencias. Pero no es el que llegue primero en ese caso. Pero si hay una persona que, por ejemplo, llega con síntomas que no comprometen su integridad física, es decir, no comprometen su vida, pues tiene que esperar un poco. Entonces, seguramente la salud de los macedonios estaba mejor espiritualmente hablando que la salud de los corintios. Los corintios requerían más atención, ¿no? Y aquí podemos ver un principio, que el Señor es paciente, misericordioso y atiende precisamente a los que más lo necesitamos. Yo creo que en medio de nosotros, pues yo me identifico más con Corinto que con Macedonia. ¿Por qué? Porque somos una congregación que a veces tiene problemas en muchos sentidos, ¿no? Y creo que el Señor nos tiene que ayudar. No es por hablar mal de la congregación, pero pues yo creo que hay muchas cosas que el Señor tiene que pulir en nosotros. Hay muchas cosas que el Señor tiene que formar en nuestras vidas, más compromiso, más ejercitarnos en los hábitos espirituales, más ejercitarnos en la congregación, más ejercitarnos en esas cosas que el Señor nos ha llamado a hacer y que de pronto por nuestra negligencia no hemos hecho. Entonces, yo creo que el Señor pues puede tener misericordia y tiene misericordia de nosotros, tal como ocurrió con Corinto, dando Pablo prioridad a una iglesia que estaba más enferma, es decir, tenía más asuntos había más asuntos que resolverse, ¿no? Entonces, por eso vemos que Pablo le da prioridad a los cristianos de Corinto, ¿sí? ¿Por qué no a los macedonios? Ya dijimos, ellos parece que eran más espirituales, más maduros, ¿sí? Entonces, su atención se centra en los corintios. Bien, pasamos a lo siguiente, que es Pablo aprovechando la oportunidad en Éfeso. Pablo aprovechando la oportunidad en Éfeso. Y si leemos esa oportunidad aprovechada en Éfeso, vamos a
versículo 8 al versículo 9. 1 Corintios 16, 1 Corintios 16, versículo 8 al versículo 9. Y dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Pablo estaba en ese momento, ¿dónde? Al escribir esta epístola, ¿dónde estaba? Estaba en Éfeso. Estaba en Éfeso. Estaba en Éfeso. Éfeso era otra provincia. Haga de cuenta, otro departamento, para que lo entendamos nosotros un poco más, ¿sí? Nosotros decimos aquí Cundinamarca, decimos Boyacá, ¿cierto? Cundinamarca tiene muchos municipios, muchas ciudades. Lo mismo acá. Macedonia tenía varias ciudades. Acaya, cuya región pues era la región de Corinto, o más bien Corinto era una ciudad perteneciente a la provincia de Acaya, pero Pablo no estaba ni en una ni en otra. ¿Dónde estaba? Estaba en la provincia de Asia, lo que hoy actualmente es Turquía, y estaba allí en esa ciudad llamada Éfeso. Éfeso era como, por así decirlo, si no estoy mal, una de las ciudades pues capitales de la provincia de Asia. Pablo, cuando escribe 1 Corintios, ¿dónde está? Está en Éfeso. Y Éfeso pues era un gran centro del cristianismo, había una gran comunidad de judíos, pero también había una iglesia floreciente. Nos dicen los comentaristas que Éfeso era la tercera ciudad más importante para el cristianismo. Sí, era el tercer centro del cristianismo. ¿Después de qué ciudades? De Jerusalén y después de Antioquía. O sea, eran las ciudades donde mayor número de cristianos había. Antioquía Y Éfeso, en la tercera. Es decir, las ciudades con mayor influencia del cristianismo, las ciudades, por así decirlo, capitales, donde había mayor cantidad de creyentes y una iglesia pues floreciente. Recordemos la ciudad de Jerusalén, donde estaban los apóstoles. Antioquía era como la sede de los viajes misioneros de Pablo, era como la plataforma. De ahí Pablo salía y Pablo regresaba. Y ahora vemos la ciudad de Éfeso, que también era después de Antioquía, o sea, la tercera ciudad con mayor influencia del cristianismo, o más influenciada por el cristianismo. ¿Y Corinto ya era más pequeño? Y Corinto, pues, no es que fuera más pequeña, era una ciudad, pero digamos, las tres capitales del primer siglo en cuanto a las iglesias, en cuanto al cristianismo, eran esas tres. Según nos cuentan los comentaristas, los historiadores, los eruditos, nos informan que es así. Entonces Pablo dice lo siguiente, dice, pero estaré en Éfeso, es decir, donde estaba en ese momento escribiendo la carta, hasta Pentecostés. Recordemos que Pentecostés es una de las fiestas judías, es la fiesta de los primeros frutos que celebran los judíos. Pablo pues no estaba en Jerusalén, pero pues él se hacía partícipe, o sea, procuraba guardar ese día, el día de Pentecostés. ¿Y por qué se quería quedar en Éfeso? Versículo 8, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. ¿Por qué? Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿A qué se refiere esa puerta grande y eficaz que se le había abierto? Eso alguna vez lo vimos en el estudio de la iglesia de Filadelfia. Pues que había personas más interesadas en conocer del Evangelio. La puerta abierta y eficaz tiene que ver con la oportunidad de predicar el Evangelio. ¿Sí? A eso se refiere la puerta, es decir, hay una puerta abierta, pero se está refiriendo a la oportunidad de predicar el Evangelio. Entonces Pablo no quería desaprovechar esa oportunidad de predicar el Evangelio. Se le había abierto una puerta grande y eficaz. Así como cuando nosotros vamos a un lugar y nos dicen, venga que aquí quieren escuchar la palabra. Es decir, se ha abierto una puerta grande y eficaz para la predicación del Evangelio. Entonces
la puerta grande y eficaz era la oportunidad de predicar el Evangelio. Y vamos a confirmar esto con otros pasajes. Vamos a 2 de Corintios. Dice el capítulo 2, versículo 12. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Entonces dice que predicar el Evangelio, aunque se me abrió puerta en el Señor, es decir, la oportunidad de predicar el Evangelio. Eso es 2 Corintios capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Hay otro pasaje que lo encontramos, en Colosenses capítulo 4, creo que es... Capítulo 4, versículo 3. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Entonces, Pablo aquí está hablando de esa oportunidad. ¿Y cuál es el propósito? Dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Cristo? Recordemos que el misterio es algo que estuvo encubierto, pero que ahora es revelado. Por ejemplo, el misterio de la iglesia, ¿sí? Es decir, que Dios haya unido a judíos y a gentiles en un mismo cuerpo o en un mismo lugar, una misma congregación, en un mismo sentir, en un mismo cuerpo, refiriéndonos al cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, la congregación, la suma de los creyentes. Esa era la bendición. Y también en términos de puerta, el Señor Jesús se dirige a la iglesia de Filadelfia, una de las iglesias de Asia, a las cuales el Señor le dice a Juan que les escriba. Apocalipsis capítulo 3, es decir, estamos hablando de la puerta. ¿Qué significa la puerta? La oportunidad de predicar el Evangelio, ya lo estamos mencionando acá, y también lo vamos a ver aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces he puesto delante de ti una puerta abierta, dice, la cual nadie puede cerrar. ¿A qué se refiere? Se refiere a la oportunidad de predicar el Evangelio, la oportunidad de predicar el Evangelio en la ciudad de Filadelfia. ¿Por parte de quiénes? De los cristianos de Filadelfia. Eso por eso dice, he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Es decir, hay una oportunidad de predicar el Evangelio y el Señor ha abierto esa oportunidad. Por consiguiente, nadie puede cerrar esa oportunidad. Entonces, a eso se refería con la puerta abierta. ¿Está claro? Dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Es decir, que así como hay una puerta abierta, también hay oposición, también hay persecución. Y eso fue lo que ocurrió precisamente en Éfeso. Si vamos a Hechos capítulo 19, podemos ver esa oposición de la cual Pablo hace referencia. Éfeso capítulo 19, versículo 23. Voy a leer algo
que hace referencia a esa oposición, es decir, que había en Éfeso. Recordemos que en Corinto, que era donde a quienes Pablo les estaba escribiendo a los corintios, había un templo inmoral, erigido en homenaje a la diosa Venus o Afrodita. ¿Sí? Era un centro de culto idolátrico donde había prostitución, ¿sí? Y se ejercía en nombre de esa religión, es decir, en nombre del culto a la diosa Venus. Pero Éfeso no se quedaba atrás. Éfeso también tenía su deidad pagana. ¿Cuál era? La diosa Diana. Entonces había mucho obstáculo también en Éfeso debido a la idolatría. O sea, el enemigo estaba trabajando en Éfeso. Había una puerta para predicar el evangelio, pero también había oposición, que es lo que vamos a leer. En Éfeso hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Es decir, había oposición. ¿Por qué? Porque les estaba tocando sus intereses monetarios. Más allá de venerar a Diana como tal, estaban enojados por el perjuicio económico, porque ya no tenían de dónde sacar dinero, porque si la gente se convertía, pues ya no iban a venerar a esa diosa. Entonces, ¿qué iba a pasar con los templecillos que ellos hacían? Ya no se iban a vender. ¿Qué iba a hacer con esos ídolos? Pues ya no se iban a vender más. Entonces, por eso se cuenta que había mucha oposición a causa de la idolatría. Había mucha oposición a causa de la idolatría. Había mucha oposición y pues vemos esto, ¿no? Es decir, pueden ocurrir las dos cosas al tiempo. Que haya puerta abierta, oportunidad de predicar el evangelio, pero también haya oposición. De hecho, alguien acertadamente decía que el respaldo, el avivamiento muchas veces va de la mano con la persecución. El avivamiento va de la mano con la persecución. ¿Cómo crecieron los cristianos en el Imperio Romano? Pues crecieron en medio de mucha oposición, persecución, ¿sí? Los cristianos eran lanzados a las fieras, eran quemados, eran encarcelados, les confiscaban sus bienes. Bueno, por el hecho de ser cristianos, ellos padecían, ellos sufrían. Y sin embargo, ¿qué pasó? Que la iglesia creció y el imperio se extinguió. Hoy en día, pues también en muchos países, por ejemplo la China, donde hay mucha persecución, pero también hay, entiendo yo, que la mayor cantidad de cristianos. Es el país, pues no solamente el más poblado del mundo, sino también donde existe gran cantidad de creyentes. Parece que la iglesia más grande está en la China, es decir, precisamente en uno de los lugares donde más persecuciones hay al evangelio. Entonces, proporcional a la unción, o no, más bien proporcional a la predicación del evangelio, está la persecución. A mayor predicación del evangelio, es probable que haya mayor persecución, como ocurrió en Éfeso. Hubo muchos cristianos, muchas personas que se convirtieron a Cristo en Éfeso, pero debido a esa predicación y a esa conversión de muchos, pues también el enemigo, a través de sus súbditos, es decir, de aquellos que vendían esos templecillos, pues también estaban allí estaban tratando de buscar su ventaja, su provecho. Bien, entonces está claro. Hasta este punto hemos visto que Pablo quiere estar en Corinto, pero primero tiene que pasar ¿por dónde?
¿Y dónde estaba? En Éfeso, correcto. ¿Sí ve? Entonces Pablo se iba a demorar un poco mientras llegaba a Corinto. ¿Por qué? Porque primero tenía que aprovechar en el lugar donde estaba, es decir, en Éfeso, la oportunidad de predicar la palabra, ¿sí? Tenía que aprovechar esa oportunidad. Pero por otra parte, también tenía que pasar por Macedonia. Y luego sí, finalmente, llegar a Corinto. ¿Está claro? Bien. Ahora vamos a pasar del versículo 10 al versículo 11. Y vamos a hablar de la honra para con Timoteo. Primera de Corintios 16, versículo 10 al versículo 11. Dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Repito, si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra, del Señor, así como yo. Por tanto, dice, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos, Entonces, a este punto, Pablo habla de un colaborador suyo, muy querido, muy amado, quizá de la persona en quien más confiaba, quizá su mano derecha. Él tenía Pablo tenía colaboradores y hombres de Dios muy fieles, como Silas, como Tito, como el doctor Lucas. Pero quizá de quien más elogios él da es de Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Recordemos. Timoteo era un muchacho, hijo de una mujer judía y un padre griego. Y este muchacho se caracterizaba por ser un creyente fiel, joven, pero activo y fiel, del cual los hermanos en la ciudad donde él estaba y alrededor hablaban muy bien de este muchacho, es decir, había testimonio de este muchacho. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 16, versículo 1. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. Entonces Pablo quería estar con este muchacho. ¿Por qué? Porque le veía esa disposición, ese anhelo, ese gozo por predicar el evangelio. ¿Y qué pasó? Pues que Pablo se lo llevó a predicar. Y Pablo... No, señor. No, esa película no la tenemos. Pero hay una película que habla del libro de los Hechos, que tampoco la tenemos en este momento, pero ahorita estaba acordándome de esa película. Es decir, es una película actuada, pero es fidedigna al relato del libro de los Hechos. Una película bastante larga, yo creo que eso tendríamos que tomar un día para verla. Pero me acordaba era porque ahí también se menciona a Timoteo. Se menciona a Timoteo, es decir, este joven que acompañó a Pablo en sus viajes misioneros y se volvió también un misionero, un predicador. De hecho, fue pastor en Éfeso. Él estuvo allí encargado, como pastor encargado. Ahora, cuando hablamos de joven no sabemos exactamente la edad, ¿cierto? Algunos dicen que joven es menor de 40 años en ese momento. Yo le pongo entre 25 y 40 años a Timoteo. En esa edad muy probablemente osciló. Entonces, vemos primeramente cómo Pablo confía en Timoteo, de quien muchas veces, o a quien muchas veces denominó su hijo en el Señor. Es decir, no era su hijo en la carne,
sino que era su hijo espiritual. ¿Dónde encontramos esas características de Timoteo? Bueno, aquí estamos viendo características de Timoteo, virtudes de Timoteo. Dice, porque él hace la obra del Señor así como yo. O sea que era un siervo de Dios, entregado de lleno a la predicación del Evangelio. Ya también antes en 1 Corintios, vamos a 1 Corintios capítulo 4, donde también se menciona a Timoteo, 1 Corintios capítulo 4 dice, versículo 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces, ¿qué dice Pablo de Timoteo? Es mi hijo amado y fiel. O sea, es digno de confianza, y a este punto deberíamos preguntarnos, ¿será que somos tenidos por el Señor por fieles? Es decir, dignos de confianza. ¿Somos tenidos en la iglesia por dignos de confianza? Es decir, cuando se necesita o se requiere algo, ¿el Señor puede contar con nosotros? ¿Podemos participar activamente en el ministerio aunque tengamos nuestras ocupaciones? Porque hay personas que trabajan, tienen hijos, tienen responsabilidades y sin embargo participan del servicio en la iglesia. Yo conozco varias personas de ellas, personas que aunque tengan trabajo y tengan hijos, participan del servicio en la iglesia, por ejemplo, arreglando la iglesia, haciendo aseo al lugar, en el lugar, en el local donde se congrega la iglesia. Conozco personas que siempre están a la orden, ¿cierto? Por ejemplo, si el pastor puede delegar hágame un favor, colabóreme enseñándonos tal cosa, y esa persona está ahí presente, ¿sí? Personas con las cuales se puede contar para oración. Mire, oremos por esto, y las personas siempre están dispuestas, no son personas ocupadas o metidas en su mundo, es decir, que no evaden sus responsabilidades y sin embargo participan del ministerio. Se podría decir lo mismo a nosotros, es decir, si Pablo nos viera a nosotros, podría decir también lo mismo a nosotros, fieles en el Señor. Y dice que él recordaba el proceder de Pablo en las iglesias. ¿Cómo lo recordaba? Yo creo que lo recordaba de dos maneras, con su predicación y con su testimonio. Entonces Pablo estimaba mucho a Timoteo porque su enseñanza era coherente ¿con qué? Con el testimonio. Con el testimonio de vida. Y vamos a ver otros pasajes que nos mencionan a Timoteo, en otras cartas, en otras epístolas, no necesariamente en las epístolas a Timoteo. Podemos ver, por ejemplo, en Filipenses, capítulo 2, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Entonces, Pablo anhelaba llevar a Timoteo a una persona en la cual podía confiar. ¿Y Pablo cómo se sentía? Tranquilo, descansado. Es decir, nosotros no deberíamos ser una carga para la iglesia, deberíamos ser un descanso para la iglesia. Y con nuestra consagración, que con nuestro servicio, nosotros podamos ser de descanso, así como Timoteo fue de descanso para el apóstol Pablo. Dice, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué pasaba con Timoteo? Era un muchacho desprendido, no pensaba en él mismo, estaba más interesado en los demás que en él mismo, según lo que nos está diciendo Pablo. Dice que él se interesaba por ellos. Pablo estaba involucrado en las cosas del ministerio, no era indiferente a lo que estaba sucediendo en el ministerio. Y esto nos enseña Timoteo, ¿cierto? Él no era indiferente con las personas del ministerio, de la iglesia. Él estaba pendiente de ellos. Entonces podemos ver cómo Timoteo se identificaba con los hermanos de la iglesia. Había esa disposición, había ese ánimo.
así había ese gusto por saber de las cosas de Dios. Eso entonces lo podemos ver en la vida de Timoteo. ¿Qué más dice ahí? Versículo 22 dice: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Entonces dice que tiene méritos. Pablo pues no se ahorra elogios para con Timoteo. Lo estima, lo ama, habla muy bien de él, lo recomienda, lo encarga. Pues esto es un reflejo de lo que nosotros deberíamos ser en la iglesia. No una carga, sino un descanso tanto para el pastor o el ministro como para con los hermanos. Deberíamos ser, pues, o tomar ese ejemplo de Timoteo, una persona colaboradora y fiel. ¿Dónde más encontramos de Timoteo? Vamos a Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Dice allí: por lo cual dice, Pablo quería saber de los tesalonicenses. Quería ir a Tesalónica para saber cómo estaban los creyentes, cómo estaban los hermanos. Pablo deseaba pues ir a Tesalónica, pero pues en ese momento no podía moverse. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo desde el 1, vamos a leer. Dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces, ¿qué vemos en Timoteo? Es hermano servidor y colaborador en el evangelio de Cristo. Una persona presta, diligente. Que el Señor nos haga como esa persona. Dice versículo 6. Versículo 6 dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. O sea que Timoteo también era una persona portadora de buenas noticias y en quien se podía confiar. Es decir, Timoteo no era las que decía, sí están bien, y no era verdad. No, Timoteo decía, sí están bien, y era cierto, porque están bien. Pablo podía confiar en Timoteo. Y ahora, por supuesto, vamos a ir a Timoteo, a Primera de Timoteo. Capítulo 1, es decir, estamos viendo algunas características que identifican a Timoteo como ese hermano y ese hijo fiel en el Señor. Dice ahí, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2, Pablo saludando dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, mi verdadero hijo en la fe. Una persona de la... ¿Y por qué se le dice hijo? Porque el hijo hereda las características de su padre, físicas e incluso algunos aspectos en el carácter. Pues en este caso, ¿por qué le dice hijo? Porque ha heredado las características de su padre en la fe, que es el apóstol Pablo. Es decir, Pablo puede decir, esta persona es como yo. O sea que si ustedes aprenden de él, van a aprender de mí prácticamente, porque él ha aprendido de mí. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dice luego en el 3? Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Es decir, lo dejó encargado en la ciudad de Éfeso. Recordemos que Éfeso era pues la tercera ciudad más importante del cristianismo en el primer siglo. O sea que
¿Timoteo tenía una responsabilidad grande? Yo creo que sí, porque era una ciudad donde había muchas iglesias y donde Timoteo tenía que estar allí en el ministerio, participando, siendo fiel, y Pablo le había encomendado a Timoteo el quedarse en Éfeso. Es decir, Pablo no podía dejar la ciudad donde era, ya dijimos, el tercer centro del cristianismo más importante, no podía dejar a cualquiera. Tenía que dejar a una persona responsable, una persona digna, una persona de testimonio. ¿Y a quién dejó? A Timoteo. A Timoteo. Vamos ahora a 2 Timoteo. Capítulo 1 de 2 Timoteo, versículo 5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea, una persona auténtica. Vuelvo y digo, una persona fiel en la cual se puede confiar. Dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces dése cuenta que él era una persona de fe, una persona de testimonio, una persona que Pablo podía decir, en ti hay fe. Como Eliseo, casi. Como Eliseo, sí, señor. Elías podía confiar, así como, y podemos tener relatos del Antiguo Testamento equivalentes. Así como Moisés confió en Josué, así como Elías confió en Eliseo, así como Elías confió en Eliseo, ¿sí? Así como estos siervos. ¿David en quién? Bueno, sí, en parte un poco en Salomón, aunque Salomón después se desvió, pero sí podríamos decir que David le confió a Salomón el reino en su momento. Como el Señor Entonces a nosotros nos pueden confiar responsabilidades, es decir, si yo le digo, por favor, oremos por tal persona, ¿sí? Oremos por tal necesidad, somos dignos de confianza, es decir, Dios puede encomendarnos esas cosas, podemos dar la talla como la dio Timoteo. Oremos para que así sea, oremos para que así sea, ¿no? Entonces, también Pablo encomienda a Timoteo para que enseñe. Eso lo vemos en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, Pablo le delega instrucciones específicas a Timoteo, por ejemplo, en cuanto a los requisitos de los obispos y los requisitos de los diáconos. De hecho, Pablo debe estar ahí pendiente para que no cualquiera pues sea postulado o sea nombrado como obispo. Es decir, obispo no es el obispo católico de las vestiduras, no, obispo significa anciano, pastor, una persona que estaba al frente de una congregación, de una iglesia, en una iglesia local. ¿Está claro? Entonces, Pablo le había delegado a Timoteo la responsabilidad de veeduría, es decir, que estuviera pendiente, que no se eligiera a cualquiera, sino que Pablo le había encomendado a Timoteo, mire, estos son los requisitos para que su merced tenga en cuenta en esos lugares, ¿no? Más adelante podemos ver cómo el Señor le dice que Él sea, ¿cierto?, fiel, que Él sea fiel, ¿no? Es que prácticamente las 2 epístolas hablan de eso, ¿no? Pablo dándole esas instrucciones. Por eso estas cartas se conocen como epístolas pastorales, es decir, Pablo aconsejando tanto a Timoteo como a Tito. A Tito también, pues no se habla de que Tito sea joven, pero sí parece que también era joven. Y Pablo, y de fe, Pablo también le da instrucciones a Tito. Pablo también entonces le está dando pues este encargo, ¿no? Y dice también que ninguno tuviese en poco la juventud de Timoteo. Eso está en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12. ¿Por
por qué lo mencionamos? ¿Por qué mencionamos 1 Timoteo 4:12? Porque es que dice 1 Corintios 16:10, nuestro pasaje central, y si llega Timoteo, mira que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco. ¿Por qué le podían tener en poco? Por su edad, por su juventud. Creían que porque era más joven, que quizá algunos de los ancianos o de los creyentes en la iglesia de Corinto entonces podía menospreciarle. O sea que la juventud no es sinónimo de desprecio, es decir, no, esta persona que va a saber más que nosotros. No, tenían que respetar y honrar a Timoteo porque el apóstol Pablo respetaba, honraba y encomendaba a Timoteo. Dice 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud. O sea que la juventud no es motivo para menospreciar. Si hay un joven que es de testimonio, que es diligente, que evidencia pues testimonio, pues es una persona a la cual se le debe respetar, ¿cierto? Se le debe honrar. Es lo que estamos viendo aquí en esta epístola. Bien, entonces hasta aquí vamos a dejarlo. Hemos hablado entonces con respecto a Timoteo y cómo Pablo encomienda a Timoteo para que también vaya a Corinto. Es decir, hay problemas en la iglesia de Corinto. ¿Y a quién envía Pablo como para también de una u otra forma afrontar esas dificultades? Dice Timoteo. Timoteo dice que él hace la obra del Señor como el apóstol Pablo. Bien, entonces lo dejamos allí, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde y por ese tiempo que nos das para estar congregados, Señor. Tú nos muestras, Señor, la preocupación de Pablo por las iglesias, Señor. Nos enseña, Señor, cómo las iglesias que más necesitan son a las que Pablo más les exhorta, pero como padre a hijos. Y por eso hoy, Señor, tú nos llamas a nosotros, nos exhortas, nos muestras la necesidad de estar contigo, de vivir para ti, Señor, de caminar en tu voluntad y no separados de tu propósito, Señor. Haznos diligentes y fieles, así como el apóstol Pablo había aprobado a Timoteo por su testimonio, por su servicio. Este muchacho daba ejemplo, daba testimonio, asimismo que nosotros también seamos personas fieles, idóneas, Señor, con las cuales se pueda contar en la iglesia, con las cuales se pueda, Señor, descansar y no ser una carga, Señor. Que nosotros no seamos una carga para la congregación, sino que seamos de descanso, de alivio, para reconfortar a los pastores, para reconfortar a la iglesia, que nos ayudes a ser fieles, Señor. Quizá no somos jóvenes físicamente hablando, pero sí quizá espiritualmente estamos comenzando, estamos empezando en la vida cristiana y asimismo también, Señor, seamos jóvenes o tengamos mucho tiempo en la vida cristiana, nos llamas a ser fieles así como Timoteo, Señor, que podamos dar testimonio, Señor, que la gente cuando nos vea pueda confiar que hay un Dios porque nos ve a nosotros y ve en nosotros la imagen de Cristo. Gracias por esta tarde, te bendecimos, te alabamos y te exaltamos, Señor. Quédate en nosotros, bendice a cada uno, Señor, de los que ha dispuesto este tiempo. Solamente tú puedes recompensarle, Señor, de una manera digna, Señor, como solo tú lo sabes hacer, Señor. Te glorificamos y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén.